Acá en esta casa vivió un año con el cadáver de su papá y de su mamá. Está cubriendo esta historia terrible Cecilia Insinga. Cecilia, me imagino los vecinos, ¿no? Sí, Guillermo, muy buenos días, ¿cómo estás? Y también un saludo para Lorena. Acá la realidad supera la ficción, realmente. Nosotros que trabajamos en la calle y que estamos acostumbrados a hacer todo tipo de coberturas, realmente esta mañana cuando salió la noticia y llegamos para acá no lo podíamos creer. Estamos en Florida, en Vicente López. Esta es Agustín Álvarez al 1563. Esa casa que están viendo ustedes en este momento es donde vivía este hombre de 43 años con el cadáver de su papá de 80 y de su mamá de 79 años. Que por lo menos, según data la historia y según nos dan el primer parte los policías que llegaron al lugar, el cuerpo del papá, es decir, el papá habría fallecido por lo menos hace un año atrás. Lo encontraron en estado de esqueleto. Y su mamá creen que por lo menos unos 6 meses. Las autopsias, Guille, todavía no se hicieron. Sí. Recién hoy, cerca de las 8 de la mañana, trasladaron los dos cuerpos a la morgue de San Fernando. Y una vez que ya estén allí, durante el transcurso del día de hoy, se van a hacer las autopsias para determinar primero cuáles fueron las causas de la muerte. En principio, lo que sabemos es que no hubo violencia a simple vista, pero bueno, eso lo va a determinar la autopsia. Y después, Guille, saber cuánto tiempo hace que estaban muertos, Bueno, a ver, según el primer dato que vos diste, el hombre estaba muerto hacía un año. Y la mujer aparentemente hace medio año, con lo cual en algún momento la mamá y este chico estuvieron con el cadáver del hombre por lo menos 6 meses. Bueno, eso es lo que más les llamó la atención a los vecinos. Mira, vamos a contar los nombres de estas personas. Roberto es el hijo de 43 años, Roberto también su papá, Prisnik, de 80 años, y María Elena, de 79 años. Una familia, vivían los tres, muy conocidos en el barrio desde hace muchos años, porque hace muchos años que vivían en esta casa que es un PH. Tiene una casa adelante y ellos vivían en la parte de atrás. Hablamos con algunos vecinos y nos decían, bueno, hacía mucho tiempo que no los veíamos a ellos. Nos había llamado la atención, en algún momento pensamos hasta que se habían mudado. Y le preguntaba yo a los vecinos, bueno, pero ellos tenían algún tipo de problema, eran muy reservados, eran dados. Bueno, a veces uno con los vecinos habla en general y te das cuenta de que tiene algún problema. Y la mayoría nos decían, no, problema a simple vista no. Sí, Roberto estaba muy preocupado por su hijo, nunca había contado cuál era el problema real, ahora sabemos que tiene esquizofrenia, pero estaba muy preocupado. Le pregunté también a otra vecina, ¿y la mujer, María Elena, tenía algún tipo de problema? ¿Era depresiva? ¿Tenía algún tipo de enfermedad? Por esto que vos decís, la policía cree que convivió 6 meses con el cadáver de su marido. Y los vecinos dicen que no, que entre comillas eran una familia muy normal. A ver. A todos les llama la atención. El cadáver del hombre, vos decís que estaba en estado esquelético. Sí, eso figura exactamente en el parte que da la policía una vez que entra a este domicilio junto a un familiar de este hombre que vivía en Capital, al que lo llaman para que les abra la puerta. Bueno, no es un detalle morboso. Ahora voy a explicar por qué te hago esta pregunta. ¿El hombre era un esqueleto o estaba en estado esquelético? Digo, ¿por qué hago esta pregunta? Por el tema de la autopsia. La autopsia en un esqueleto, obviamente que da indicios un esqueleto, pero en otro estado puede presentar más indicios todavía. El parte de la policía, Guille, dice exactamente estado esquelético tendido sobre la cama de uno de los dormitorios. Ese es el parte oficial. Por eso data de que por lo menos el cuerpo estaría ahí desde hace como mínimo un año, sin precisiones. Y coincide con lo que dicen los vecinos, que hace como un año que no los veían. Meses más, meses menos, con los pocos vecinos que hablamos, nos dicen eso, que hace un año que no veían a ninguno de los tres. De hecho, yo llegué a hablar con una vecina que me dijo que Roberto era amigo de su esposo, que habitualmente se juntaban en un cafecito acá en la esquina, que después se fueron muriendo algunos de los integrantes de ese café y se dejaron de ver. Y que la última vez que lo había visto a Roberto caminando lo había notado muy flaco, mal en su aspecto físico en general, y ella cree que hacía más de un año. Cuando le preguntaban a este hombre por sus padres, ¿qué explicación daba? ¿Que se habían ido, que estaban de viaje, que estaban visitando a la familia en otro lado?
Nadie lo vio en este último tiempo, tampoco a él. Mira, hablé con una vecina que ahora vamos a compartir el testimonio. Lore, Sí. Vos sabés que me dijo, la última vez que lo vi fue el sábado pasado. Y desde el sábado pasado, antes, es decir, cuando le pregunté, bueno, sí, previo ¿cuánto a esa hacía que fecha? no lo veías antes del sábado? Y previo a esa fecha me dice, no tengo registro, no lo recuerdo. Antes del sábado no recuerdo haberlo visto caminando. Igualmente era un chico que siempre era muy introvertido, que no hablaba con nadie. Y el sábado pasado esta vecina lo vio tirado en la calle, Sí. muy flaco también. Ella se acercó a preguntarle si necesitaba algo y dice que le gritó. A ver. Y entonces ella se fue. Claro. Vamos a ir al testimonio, después nos vamos a mover, vamos a ver un poco este barrio, pero vos tuviste la oportunidad de hablar con alguien. Sí, hablamos con Ruth, con una vecina que nos contaba esta situación de haberlo visto a este chico tirado en la calle, que después coincide porque este chico lo encuentra la policía y lo llevan al hospital de Vicente López con fractura de cadera. Esto da cuenta también el deterioro del estado físico de este hombre que estaba muy flaco, tirado en la calle, desorientado, con varias lastimaduras en todo su cuerpo. Sí. Pero nos decía la policía como que esas lastimaduras se las había provocado él mismo, Sí. y tenía fracturada la cadera, probablemente producto de la caída y del estado de deterioro en general. Vamos a compartir el testimonio de Ruth y enseguida les muestro cómo es el barrio y les sigo contando más de esta historia. Dale. Todo tipo de contacto, no supimos más nada de ellos. El hijo vivía con ellos. Sí, el hijo vivía con ellos. ¿Y en qué situación? O sea, lo que yo sé era que el hijo no tenía algún problema psiquiátrico, no sé de qué magnitud ni de qué tipo, porque bueno, podía ser depresión, no lo sé porque no lo conocía él. Y él sí muchas veces decía que tenía como un temor con el hijo porque le tenía miedo al hijo. ¿Por qué? No lo sé. ¿Era violento el hijo? No lo sé porque no me comentaron nada, si hacía algo o no hacía algo. Yo sí sé que siempre estaba con la madre. ¿La madre era una mujer que también estaba enferma? No, era una mujer grande, no sé qué edades tendría, más de 70. Normal, Porque ¿no? le preguntamos porque supuestamente el hombre murió antes, es decir, la señora también convivió con el cuerpo de su marido muerto dentro de la casa. De solo pensar en eso me aterra porque, o sea, sería como una cosa ya de una enfermedad familiar. ¿A usted, señora, le sorprende esta situación, esta noticia que se encuentran esta mañana? ¿Y cuánto hacía que no los veían? Digo, ¿se habían preguntado en algún momento qué les había pasado a ellos? Es que me pasó eso, yo decía qué raro, porque si se hubieran mudado, ¿por qué no nos siguieron llamando? O sea, le voy a decir la verdad, en el fondo, digo, habrá pasado algo ahí adentro, pero uno ¿cómo hace? ¿Qué va a venir a tocar el timbre? Es como que... ¿Sospechó de una situación semejante? Digo, tantos meses en el interior, los cuerpos conviviendo con el hijo, ¿no? Y uno piensa todo eso, pero el problema es si uno no es familiar, uno, qué sé yo, o sea, uno piensa, pero no se lo imagina, o sea, en una persona normal no puede hacer una cosa así, no. ¿Qué te pasa, digo, por la vereda? En el momento en el que se supone que este hombre falleció, después su mujer, ¿nunca se sintió un olor extraño? Es más, le digo, hace un mes vendieron la propiedad adelante, porque son todos PH. Y yo pensé, digo, uy, vendieron la casa, y me puse a hablar con los albañiles. Le digo, mire, ¿acá quién vivía? Pues yo no sabía en cuál de todos. No, no, vivía, no sé, un señor, me dijo. Pero no vivía también una señora y el hijo. No, esos viven al fondo, me dijo. Ah, ¿pero los vio usted? No, yo siempre vi a un muchacho. Muchacho, o sea, no sé qué edad tiene. No había olor nauseabundo que salía de Nada, no había olor a nada. Y yo siempre pasaba, digo, qué raro, pero bueno. Te di.